ponga atención a lo siguiente. Es poco habitual recibir una noticia como esta, pero el Vaticano lo confirmó. Un milagro que ocurrió en nuestro país hace más de 10 años. Habría ocurrido en la comuna de Los Ángeles, precisamente. Bueno, vamos a preguntarle a Daniela Valdés, que está con nosotros, de qué se trata. Dani, cuéntanos de este milagro ocurrido en Chile y que el Vaticano ahora lo está reconociendo como tal. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro, un hecho que ocurrió hace más de 10 años como tal, pero que ahora ya, y tras el estudio que finalmente hace el Vaticano y las pruebas que requiere, que estudia el caso, ha decidido entonces y ha anunciado que va a finalmente a canonizar a esta mujer entonces a raíz de lo que ocurrió en el sur de nuestro país. Tú ya lo decías, en la ciudad de Los Ángeles entonces es donde se habría efectuado este milagro de la beata italiana Vicenta María Polini. Ella es la fundadora, para que nos hagamos una idea, del Instituto de las Hermanas de la Misericordia, que en la ciudad de Los Ángeles, específicamente ahí en el pueblito de Quilleco, había una imagen de ella afuera de una iglesia, y fíjense que había un joven que en ese entonces tenía a su abuela muy enferma, ya había sido finalmente notificada por los médicos de que le quedaban muy pocos días de vida a esta mujer, y fíjense que él se encomendó a esta figura de esta beata italiana que estaba ahí en una iglesia de Quilleco. Le pidió además a otras personas que también lo hicieran, que le rezaran finalmente a la beata, y lo que terminó ocurriendo es para ellos un milagro, y además para los médicos, porque él ha insistido entonces que los médicos incluso que le habían dicho que su abuela tenía solamente días de vida, había sido un milagro este cuadro que había mejorado y que ahora le permitían a ella poder recuperarse, ser dada de alta y además sin tener ningún tipo de secuela. Yo les decía que es la beata italiana Vicenta María Polini, que además es la fundadora del Instituto de las Hermanas de la Misericordia, que está ahí en la ciudad de Los Ángeles. Bueno, para poder comprender cómo ocurrió esto, tenemos el testimonio de hecho del nieto de esta mujer que recibe este milagro del sur del país y que hoy día permite entonces que esta beata italiana sea finalmente canonizada. Producto de esta introducción de instrumentos laparoscópicos, uno de ellos pasó a ser una fisura en la arteria aorta. Cuando nosotros nos enteramos de la situación que estaba pasando en Pabellón, evidentemente con la familia nos pusimos en contacto internamente y yo les invité a hacer la oración a la beata Vicenta María Polini. El doctor dice: yo no tengo explicación médica, científica para decir esto pasó. Esto me dice a mí, esto realmente es un milagro y no lo pongo en duda. Claro, ella había sido desahuciada, esta mujer. Yo les decía que le habían dicho a la familia que solo tenía días de vida, que el pronóstico era muy malo y que el daño de los órganos también era importante. Y después de eso, de que ellos se encomiendan, que además lo hacen con muchas más personas cercanas que también fueron a orarle a esta beata italiana, pasa un par de días y ella se recupera de la nada, así explicaban los médicos, sin alguna explicación científica, y ellos mismos, decía el nieto, le dicen: esto es un milagro, lo que pasó con su abuela es inexplicable, ella se ha recuperado, no tiene ningún tipo de secuela, no hay rastro de lo que le comentamos y lo que también muestran los exámenes días previos en comparación con los exámenes del día de hoy. Y ese caso entonces llega al Vaticano y hace un par de días finalmente el Vaticano lo confirma como un milagro y da el pase para poder canonizar a esta beata italiana. Escuchemos también parte de lo que dice el nieto como parte de todo este proceso. Bueno, cuando ya vimos que mi abuelita estaba ya sana, de que mi abuelita ya había salido del riesgo vital y después de un proceso de recuperación, cuando ya el agua habían calmado, yo le hago este comentario a las hermanas que estaban en Quilleco y les digo: ¿sabes? Yo pedí a la Madre Vicenta María Polini la intercesión para que Dios hiciera este milagro. Y ellas me dicen: preséntalo a la causa, a la congregación. Lo primero que hay que hacer es hacer un informe detallado, y todo eso antecedente yo se lo envié a la congregación de las Hermanas de la Misericordia allá en Verona. Ellas tomaron los antecedentes y se lo presentaron al postulador de la causa, al padre Tiziano Bonomi.
Claro, ahí finalmente él presenta a este equipo de gente que yo les decía investiga todo lo que tiene que ver con estos hechos que las personas informan, pero que después la iglesia somete a una serie de pruebas, por así decirlo, hace un seguimiento y que después de un tiempo, después de 10 años, ellos logran entonces identificar, reconocer como un milagro y ya dar paso a la canonización de esta beata italiana. Y ahí finalmente él cuenta que esto había ocurrido hace 10 años, que su abuela se recuperó de la nada, sin ningún tipo de secuelas, y que los médicos, tanto como ellos, lo consideran entonces un milagro, el milagro del sur de Chile. ¿Qué dicen los teólogos para que nos expliquen un poco de este proceso que viene ahora y cómo también se configura entonces el milagro? Escuchemos también sus palabras. ¿Qué significa esto de tener un santo? Significa que uno, lo primero se hace una investigación. Cuando ya la persona está catalogada como una persona virtuosa, las personas pueden rezarle a esta persona y pedir intercesión. Y cuando las personas empiezan a rezarle, se espera un milagro. Cuando se produce el primer milagro, tienes a la beatificación. Y cuando se produce un segundo milagro, se produce la canonización. Bueno, de eso se trata un milagro, ¿no? Una recuperación de una mujer en el sur de nuestro país que estaba desahuciada por la ciencia. Estaba revisando, la verdad es que la intervención a la que fue sometida en su minuto, una situación bien compleja, Ari, la estaba leyendo aquí, posterior a su intervención, fue solo empeorando sus complicaciones potencialmente letales, shock hemorrágico grave, pinzamiento prolongado de la aorta, insuficiencia renal, síndrome compartimental abdominal, operación de laparotomía, intubación orotraqueal y traqueotomía. Bueno, en fin, esto sigue y la verdad es que científicamente por lo mismo estaba desahuciada. Y quería preguntarte por cómo se encuentra ella actualmente. ¿Qué sabemos de esta mujer que se recuperó milagrosamente de esta condición médica que tenía? ¿Está con vida aún? ¿Cómo se encuentra ella? Sí, miren, fíjense que ella está muy bien. De hecho, hoy día va hasta su testimonio en Mega Noticias Prime, para que también esperen, porque ella, lo que más decía el nieto es que ella, fíjense que después de este milagro, porque yo te decía, todo ese cuadro que tú leíste, Karim, los médicos lo tenían en exámenes, o sea, están esas fotografías de cómo ella había terminado esa intervención con días solamente le daban de vida, estaba desahuciada, y después pasan estos días de oración que ellos hacen como familia, como amigos, y a la semana repiten los exámenes y los médicos no podían entender y explicarse cómo los exámenes eran completamente diferentes, no mostraban ninguna secuela ni en el corazón ni en ningún órgano de la mujer, y ella fue dada de alta para hacer una vida completamente normal, como una ciudadana común y corriente, sin ningún rastro de lo que había vivido. Y eso es lo que finalmente lo hace que los médicos, muchos de ellos que eran incrédulos de los milagros, le dicen, bueno, caballero, señora, esto no tiene explicación, para nosotros es un milagro, porque para la ciencia no tiene ninguna explicación el ver cómo su abuela, que hace un par de días estaba por fallecer, hoy día sale del hospital caminando muy bien, como una ciudadana común y corriente, y sin ningún tipo de rastro de un cuadro fatal que básicamente le habíamos diagnosticado. Y ahí es por eso, es tanta la impresión de los médicos, de la familia, de la comunidad en general allá en el Biobío, que lo que hacen ellos es presentarlo al Vaticano como un caso que para ellos era un milagro, y que después de todo este proceso de investigación, entonces el Vaticano confirma, acredita, y el Papa Francisco anuncia entonces que sí, que es un milagro para ellos, para la Iglesia como tal, y que tras 2 milagros, como decía el teólogo, ella finalmente va a ser canonizada, esta beata italiana, producto de este milagro entonces que hace en el sur del país. Yo les decía que hoy día, en la noche, vamos a tener su relato en Mega Noticias Prime, para que ustedes vean cómo esta mujer, que fue finalmente salvada por este milagro de esta beata italiana, está en óptimas condiciones, en excelente estado y sin ningún rastro, lo que ha llevado entonces a que el Vaticano anuncie esta canonización y considere este hecho registrado en el sur de nuestro país como un milagro. Claro, tardó bastante tiempo porque tiene que haber una investigación, ¿no es cierto?, de todas estas pruebas científicas, de lo que ocurrió ahí. El Vaticano lo confirma después de 10 años.